Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Un gusto compartir con ustedes este último encuentro del curso de actualización de formación profesional continua de procedimientos y normativas en la gestión de empresas agropecuarias. Bueno, este último encuentro se llama Indicadores de Resultados Económicos de la Gestión de Actividades Agrícolas. Recordando en las clases anteriores que habíamos dicho que para la toma de decisiones del productor o el empresario productor necesita de diferentes tipos de herramientas, ¿sí?, que intervienen obviamente en el acto de la toma de decisiones. Entre ellas tenemos la contabilidad, el estado de resultado, y acá vamos a ver lo que es la medida de resultado, que son muy importantes en el momento, ¿no?, de la toma de decisiones para disminuir los riesgos e incertidumbres durante la planificación, ¿no?, que se está haciendo de la explotación agrícola. Bueno, vamos a comentar que en la empresa agropecuaria el proceso de la toma de decisiones debe ser realizado en forma racional. Esto implica el análisis de las distintas variables económicas que determinan los ingresos, los egresos y el resultado de la explotación. Entonces, el análisis de las medidas de resultado me va a brindar información necesaria para tomar distintas decisiones en la explotación. Sin embargo, cabe destacar que es muy importante conocer y tener en cuenta la naturaleza y el objetivo de la disyuntiva sobre lo que tenemos que decidir para poder seleccionar adecuadamente la medida de resultado que refleje fielmente la realidad. Esto es muy importante a tener en cuenta, en las cuales tenemos el margen bruto, la rentabilidad y demás, ¿sí? Tenemos la medida de productividad. Estas relacionan, expresan o miden las cantidades de insumos, productos intermedios o en proceso o productos terminados referidos a algún factor de la producción. Habíamos comentado también, recordado un poquito en las clases anteriores, que los factores de la producción hablamos de capital, trabajo, habilidad empresarial, patentes, derechos, que estos se dividían. Que si alguno de estos factores de la producción faltase, digamos, la producción no era posible. Habíamos comentado también eso. A la vez, estas medidas de productividad se dividen en medidas de productividad físicas y monetarias. Entre las físicas tenemos, estas se expresan en cantidades físicas tanto en el numerador como en el denominador. Por ejemplo, tenemos kilogramos por hectárea, cajones por planta, bolsas por hectáreas, leche de vaca por día, que se refiere a calor ordeña, número de cañas encañadas o desencañadas por jornal, ¿sí?, plantas podadas por jornal, o también puede ser metros de acequia limpiadas por jornal. Entre las monetarias tenemos, estas se expresan en unidades monetarias, en pesos o en dólares, ya sea solo en el numerador o en el numerador y denominador. Por ejemplo, peso por hectárea, peso sobre peso, ¿sí? Otra medida, aparte de la productividad, es la medida de eficiencia. Estas relacionan una medida de productividad con un estándar o un patrón que me sirve de referencia, es decir, que me implica una comparación que nos posiciona con respecto a una determinada situación. Estas se expresan en porcentajes. Por ejemplo, acá tenemos el ejemplo número 1, donde tenemos la producción de un cultivo X es 9.000 kilogramos por hectárea. La productividad no es más que la relación que hay entre las 9.000 kilogramos sobre la superficie que nosotros tenemos para ese cultivo, que la que contamos. Esta relación me da 1.800 kilogramos por hectárea, en donde tenemos que el patrón medio y el patrón superior tenemos 2.000 kilogramos por hectárea y el superior es 2.500 por hectárea. La eficiencia con respecto a la media es, o sea, los 1.800 kilogramos por hectárea, que vendría a ser la productividad del cultivo X en cuestión, sobre los 2.000, que es la referencia del patrón medio, ¿no?, que es 2.000 kilogramos por hectárea. Esta relación por 100 me da 90%.
¿sí? O sea, como dije anteriormente, no es más que la comparación de la productividad del cultivo en cuestión, del cultivo X, con respecto al patrón medio o al patrón de referencia. Y la medida y la eficiencia con respecto a las mejores serían los 1800 kilogramos por hectárea, lo mismo que lo que comparo el resultado de la productividad del cultivo X en cuestión sobre el patrón superior, que vendría a ser los 2000 kilogramos por hectárea. Esto me da una eficiencia de un 72%. Todas estas es muy importante para poder tener un poco de idea con respecto a la hora de la producción, qué producir y a la toma de decisiones, ¿no? Bueno, también podemos decir que las medidas de productividad monetaria se pueden hacer la siguiente distinción o la siguiente salvedad, en donde tenemos a las que tienen en cuenta los ingresos. El ingreso bruto se determina multiplicando el precio unitario del producto por el rendimiento, ¿sí? Por la cantidad utilizada del factor de la producción. En este caso, la superficie, o sea, el ingreso bruto va a ser igual al precio unitario del producto por la superficie, por el rendimiento, ¿sí? Que bueno, eso más adelante lo vamos a utilizar para sacar la medida de resultado, por ejemplo, para llegar a, digamos, la rentabilidad o bien para el margen bruto y otras medidas de resultados importantes. También se deben tener en cuenta que los ingresos generados por los coproductos y los subproductos de la actividad obtenidos normalmente y sin gastos adicionales, en este caso de tener que incurrir en gastos adicionales, es conveniente analizar la venta del subproducto o el coproducto como una cantidad independiente, ¿sí? Bueno, otra salvedad o otra medida de productividad, otra distinción, tenemos el B, las que tienen en cuenta los egresos. Aquí podemos considerar los gastos que pueden ser tanto directos o indirectos, que esto implica una medida de tipo financiero, y los costos de producción, que implica una medida de tipo económico. Bueno, que tanto los costos como los gastos lo habíamos definido en las anteriores clases, ¿sí? Y con respecto al C tenemos las que tienen en cuenta o combinan los ingresos y los egresos. Estas se llaman de medidas de resultado, ¿no? En donde acá en el gráfico de la torta podemos observar donde tenemos el margen bruto, el margen neto y demás. Las medidas de resultado que habíamos comentado recientemente, estas medidas son usadas para medir los resultados reales o probables de una actividad productiva o de una inversión. Las medidas de resultados se pueden clasificar según distintos criterios. Según el nivel de análisis tenemos macroeconómicas a nivel provincial, regional o nacional. Estas eran utilizadas por el gobierno en la política de precios para la fijación de precios máximos, mínimos y precios de sostén. B, tenemos las microeconómicas a nivel de explotación. Es este nivel de análisis que se desarrolla el tema, digamos, en la materia, lo que estamos viendo ahora, ¿sí? Con respecto al 2, tenemos también según se considere o no el efecto del tiempo, ¿sí? A es sin considerar el tiempo, no consideran el costo de oportunidad del capital, es decir, que no tienen en cuenta el valor del dinero o el tiempo o el uso alternativo de ese capital. B, considerando el tiempo, lo opuesto, digamos, a lo anterior. Un ejemplo de esta medida son el BAN y el TIR. Bueno, estas son medidas o valores o tasa interna de retorno que se ven, digamos, en otro tipo de materia, como en economía general, economía agraria, pero obviamente se necesita para hacer, digamos, los cálculos para llegar a esta medida de resultado, como es el margen bruto o margen neto. El tercero tenemos, según el momento del análisis, donde tenemos que pueden ser ex ante, es cuando el análisis se realiza con anterioridad a la inversión, ¿sí? Por ejemplo, en la rentabilidad, ¿sí? Es cuando se realiza
con anterioridad, digamos, al acto productivo o la inversión. Y después el ex post es cuando el análisis se realiza con posterioridad a la inversión. Por ejemplo, tenemos el margen bruto, que esto es muy importante. Bueno, y acá tenemos ¿y cuáles son las medidas de resultado? Es una de las preguntas. Eh, eh, yo los puse en el gráfico de la torta, que es una manera de representar esta medida de resultado, o bien en el gráfico color lila, que es más de lo mismo, ¿sí? En donde tenemos que los ingresos brutos menos los gastos directos es igual al margen bruto. A la vez, los ingresos brutos a la vez menos los gastos, ya sea directos o indirectos, me da lugar a lo que es el margen neto, ¿sí? Que todas estas son medidas de tipo financiero, ¿sí? Posteriormente tenemos, cuando nosotros tenemos los ingresos brutos menos los gastos, ya sea los gastos directos y los indirectos, y las amortizaciones, me va a dar igual al beneficio bruto. A la vez, los ingresos brutos menos los gastos, las amortizaciones y el beneficio normal, que vendría a ser los intereses, me da igual a lo que es el beneficio neto, ¿sí? El BN vendría a ser el beneficio neto, ¿sí? Ya sea el gráfico de las tortas o el gráfico del lila, es lo mismo, ¿sí? Todo me va a dar el beneficio neto, que es la ganancia con que me queda con cuenta, digamos, el productor. Bueno, también es muy importante comentar con respecto a los ingresos y los gastos. Tanto el ingreso bruto como los gastos directos e indirectos implican un flujo de dinero en efectivo. Es decir, que con ellos se está realizando un análisis de tipo financiero. Al valorar estos ítems es muy importante, o sea, me refiero a los ítems de lo que es los gastos y los ingresos, ¿sí? Todo esto me da lugar a lo que es un análisis de tipo financiero. Y cuando yo calculo el margen bruto, lo estoy utilizando, digamos, estos tipos de ítems, o sea, los gastos y los ingresos. Sería tipo financiero. Bueno, también, bueno, y bueno, con respecto al margen bruto, el margen bruto, como dije anteriormente, surge de restar los ingresos brutos menos los gastos directos. Y bueno, como dije, es una medida de tipo financiero, ya que los parámetros que la definen también lo son, considerando desde el punto de vista del momento de la inversión en capital fijo, es una medida expo, ya que está hecha, o dicho de otra manera, la estructura de la finca ya está definida. ¿Sí? El margen bruto es de suma utilidad para seleccionar la actividad competitiva entre sí por un factor de la producción, tierra o dentro de una explotación con estructuras ya definidas. Es obvio que bajo estas condiciones se decidirá realizar la actividad que presente mayor margen bruto. Por ejemplo, acá habíamos puesto un ejemplo acá por ejemplo, yo en este ejemplo número 3 tengo 3 cultivos, maíz, soja y poroto, y yo quiero saber cuál de estos me conviene realizar, ¿sí? Por ejemplo, usted recibe la consulta de un productor para que lo ayude a elegir la actividad que más le conviene realizar desde el punto de vista económico, por las condiciones ecológicas de la zona y por las características de la finca. Los cultivos posibles son soja, maíz y poroto. Para este ejemplo vamos a considerar que no existe ninguna limitación financiera ni de ningún otro tipo de relevamiento de la información de la finca. Tenemos los siguientes datos, que es lo que tenemos acá: datos de amortizaciones, datos de intereses, de gastos, de superficie y demás, en donde tenemos todos estos datos, ya sea el rendimiento, precio y gasto, ¿sí? Habíamos dicho. Y bueno, y acá empezamos a calcular, ya sea para la soja, el maíz y el poroto, el margen bruto. Acá tenemos la formulita cómo se calculan, de acuerdo a los datos expuestos anteriormente, en donde tenemos que de todo esto, el margen bruto del poroto es el más grande, el más mayor. Digamos, el más conveniente. De acuerdo a todo lo analizado, es el más conveniente llevar a cabo, ¿no? Ese es un ejemplo.
Bueno, después acá hay otro ejemplo que ya lo vamos a decir en un ratito. Bueno, también el margen bruto se puede utilizar para decidir entre diferentes tecnologías o técnicas culturales a emplear en una determinada actividad productiva. Un ejemplo de este sería lo siguiente. Por ejemplo, el productor quiere saber si le conviene mejorar su tecnología de producción de arveja en base a la siguiente información. Bueno, acá me está dando datos, ya sea de los gastos directos, de la mano de obra, del rendimiento y demás, ¿sí? De acuerdo a las formulitas que habíamos puesto anteriormente o al gráfico de las tortas que estamos acá, a que eran iguales, vamos a sacar lo que es el margen bruto, ya sea utilizando la tecnología actual y la tecnología propuesta, ¿sí? Para el cultivo de arveja. De acuerdo a esto tenemos que el margen bruto, de acuerdo a la tecnología propuesta, es mucho mayor a la tecnología actual. O sea, se recomienda optar por la tecnología propuesta porque bueno, obviamente tiene un mayor margen bruto. Aparte, acá hice un cálculo de índices, en donde ya lo vamos a ver en un ratito, en donde tenemos que el ingreso bruto sobre los gastos directos es igual a 1 en el caso de la tecnología actual y en la tecnología propuesta es 1,4. O sea que tanto el margen bruto de la tecnología propuesta y el índice de la tecnología propuesta es mayor. ¿Sí? O sea, se recomienda optar por esta tecnología, más que nada, ¿sí? Que es un ejemplo que habíamos comentado. También el uso del margen bruto nos sirve para poder decidir una inversión del capital, ¿sí? Puede conducir a una decisión equivocada o no, por cuanto estaría teniendo en cuenta las amortizaciones y los intereses de dicha inversión. Es muy importante tener en cuenta. También en una explotación que pretende diversificar el riesgo, es de utilidad conocer los márgenes brutos de cada actividad y también el margen bruto de la explotación. Esta misma necesidad puede plantearse cuando un productor no puede utilizar totalmente el recurso tierra del que dispone por una limitación financiera. Es decir, que el criterio de la toma de decisiones por el margen bruto va acompañado de otras variables subjetivas como el grado de riesgo del productor que está dispuesto, digamos, a asumir, ¿sí? Y el objetivo como limitaciones financieras o de otro tipo. Bueno, con respecto al margen neto, que era más que nada la diferencia entre lo que es el ingreso bruto menos los gastos, ya sea directos o indirectos, me da lugar al margen neto, ¿sí? El margen neto surge, bueno, de restar los gastos menos el ingreso, ¿sí? También es una medida de tipo financiero, como el margen bruto, porque hay flujo de dinero. Desde el punto de vista de la toma de decisiones, no realiza un aporte significativo. Sin embargo, sirve para reflejar la posición financiera esperada para la explotación cuando finalice el acto productivo. Esto nos permite tener una idea rápida de las disponibilidades para hacer frente a un crédito cuyo vencimiento opere en dicho momento o con posterioridad. ¿Sí? Bueno, y con respecto a las amortizaciones que tenemos acá, que está con la letra número A en el gráfico de las tortas, ¿sí? Tenemos que las amortizaciones comprenden la suma de las amortizaciones de todo el capital agrario. Las distintas formas de determinar su valor se ven, estas se ven en otra materia, ¿no? Se ven en economía agraria, economía general, que es lo que lo habíamos dicho, pero en las anteriores clases habíamos hablado un poquito de lo que eran las amortizaciones, ¿no? Lo podemos recordar, las amortizaciones son las previsiones para compensar la depreciación de los bienes durables, es decir, que se consumen en más de un acto productivo, ¿sí? Entonces si vamos al gráfico de las tortas tenemos que el beneficio bruto va a ser igual a los ingresos brutos menos los gastos y las amortizaciones, ¿sí? Y el beneficio bruto surge, de restar
al margen neto las amortizaciones del capital agrario y es una medida de tipo económico. Representa la utilidad de la explotación y retribuye a los dueños de los factores de la producción y al empresario. Es igual también a la suma del beneficio normal más el beneficio neto. Y con respecto al beneficio normal, el beneficio normal es los intereses, acá ya hablo de los intereses, ¿no? Es la suma de los intereses del costo de la producción. Surge de sumar la renta fundiaria más los intereses fundiarios, los intereses del capital de explotación y los intereses de la explotación circulante. ¿Sí? Como dije anteriormente, esto generalmente se ve en materias como economía agraria o general, pero es muy importante, digamos, tenerlas en cuenta porque se utilizan mucho para el cálculo de la rentabilidad, ¿no? Bueno, y con respecto a lo que es el beneficio neto, es la diferencia entre los ingresos brutos menos los gastos, amortizaciones y beneficio normal, o sea, menos el total de los intereses, que me daba el beneficio neto, que serían todas las ganancias, digamos, que tiene, digamos, ¿no? el productor, el empresario o el empresario productor, que es el beneficio neto. Este beneficio neto es de tipo extraordinario, constituido por el saldo que queda, luego de cubrir los gastos, las amortizaciones y demás. Representa la redistribución al empresario, quien es el que asumió el riesgo de la producción. En la tendencia moderna a considerar, digamos, un cuarto factor de la producción que recibe estas denominaciones como la organización, tecnología, dirección de la empresa, en lo que llamamos lo que es la habilidad empresarial. Más que nada el beneficio neto es lo que queda, después de cubrir amortizaciones, intereses, gastos directos, indirectos y demás, que es lo que habíamos comentado con antelación, ¿sí? Otra medida de resultado importante teníamos lo que es la rentabilidad. Esta, igual como el beneficio neto y el beneficio bruto, son medidas de tipo económico, ¿sí? Ya que para su cálculo se han descontado los gastos y las amortizaciones, ¿sí? Tiene utilidad para tomar decisiones consideradas como ex ante, es decir, antes de realizar una inversión que modifique la estructura de la empresa. Se puede trabajar también con los criterios de marginalidad, en las cuales la fórmula es la siguiente, ¿sí? El resultado es en porcentaje, en donde tenemos que la rentabilidad es igual al beneficio bruto, y el beneficio bruto, como habíamos dicho, el beneficio bruto es cuando el ingreso bruto se le restan los gastos, ya sea directos o indirectos, y las amortizaciones me da lo que es el beneficio bruto. Una vez que yo tenga el beneficio bruto, lo divido sobre el capital total más la tierra. Por 100 me va a dar. Y la rentabilidad es una medida que me dice de qué tan eficiente estamos ocupando los factores de la producción, ¿no? Nosotros tenemos un ejemplo acá, el ejemplo número 2 que tenemos acá. Tenemos varios datos, hablamos de gastos directos e indirectos y tenemos costo total de una clase de tabaco 10, en donde hemos calculado ya con antelación el beneficio bruto de la clase de tabaco 10, que me da 4.793,1 pesos, y tenemos el costo total de la clase de tabaco 26, que me da como resultado 5.542,9, y el beneficio bruto de la clase 26, ¿sí? Que me da 43.288,44. Y la tierra, el valor de la tierra es igual a 33.800, ¿sí? Con todos estos datos yo calculo lo que es la rentabilidad, ya sea para la clase 10 o la clase 26 de tabaco, donde tenemos que la relación, como habíamos dicho anteriormente, que era igual al beneficio bruto sobre el capital, sobre los costos totales y la tierra, el valor de la tierra. Reemplazando los valores, más que nada, obtenemos que la rentabilidad de la clase 10 es la que está usando más adecuadamente, más eficientemente los recursos, o sea, los factores de la producción.
capital, ya sea mano de obra y demás. ¿Sí? Esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Porque con el valor de la rentabilidad nos dice, digamos, qué tan eficientemente estamos utilizando estos factores de la producción. Como habíamos dicho anteriormente, hablamos ya sea de tierra, capital, trabajo, habilidad empresarial y demás, entre otras, que era muy importante. Bueno, acá vamos a hablar un poquito de los índices, en donde más que nada son las relaciones que hay, ¿no? El ingreso bruto, que habíamos dicho que era igual al precio unitario por el rendimiento y la superficie, que es un factor de la producción, sobre los gastos directos, que los gastos directos, recordando un poquito, que eran las erogaciones que corresponden al proceso productivo, en las cuales pueden ser fijos o variables, y los indirectos, que eran las erogaciones que corresponden a la estructura de la empresa, por ejemplo, canon del riego. Entonces, la diferencia entre los ingresos brutos y los gastos directos, esta me daba, digamos, este tipo de índice. Esta me indica cuánto dinero se obtiene por cada, o sea, cuánto peso se obtiene por cada peso de gasto directamente relacionado con la actividad. ¿Sí? Su tratamiento y análisis se asemeja a lo que es el margen bruto. Y el margen bruto sobre los gastos directos me va a indicar cuánto peso queda luego de descontar los gastos directos por cada peso de gasto directamente relacionado con la actividad. Y el margen neto sobre los gastos me indicaba cuánto peso queda por cada peso gastado. Más que nada. Acá, por ejemplo, del ejemplo que le había comentado anteriormente de la tecnología, que era el ejemplo número 4, en donde decíamos que si al productor le convenía o no mejorar la tecnología en la producción de soja, donde habíamos calculado el margen bruto para la tecnología actual y la propuesta. Habíamos también calculado lo que es el ingreso bruto sobre los gastos directos, me daba que el índice era mayor en la tecnología propuesta, igual como el margen bruto. Ese era el ejemplo que habíamos calculado. A ver, bueno, y más que nada es muy importante en la toma de decisiones, también muy importante abordar un poquitito sobre lo que son la ayuda o de las herramientas tecnológicas. Por ejemplo, la toma de decisiones me brinda mucha información, lo que son el Big Data, tecnologías como drones y demás. Con respecto acá le hice un ejemplo del Big Data, en donde tenemos que hacer un análisis de rendimiento, en donde tenemos 800 hectáreas y queremos y tenemos 20 variedades de soja y tenemos 10 tipos de suelo distintos. Cada suelo tiene su diferente estructura y textura. Por ejemplo, en el color celeste tenemos una textura arcillosa, una arenosa en el lila, en el celeste más oscurito tenemos una franco-arenosa y así sucesivamente. Nosotros queremos ir sembrando estas 20 variedades en estos tipos de suelo distintos y queremos saber cuál va a tener mayor rendimiento. O sea, a través de tecnologías como por ejemplo el Big Data, que es más que nada la cantidad de datos masivos, los macrodatos que hay, que no se los puede, digamos, procesar con un software normal o convencional y necesita de otros procesadores más tecnológicos. Entonces ya podemos ir filtrando los datos que me hacen falta o los que no me hacen falta de fincas o de productores aledaños o de otros lugares, y así yo disminuyo el riesgo en la toma de decisiones. Por ejemplo, este tipo de análisis me puede llevar 50 años o más, ¿sí? Y yo no voy a esperar tanto tiempo para hacer este tipo de análisis. Entonces yo a través de estas tecnologías como el Big Data puedo obtener datos de diferentes explotaciones que se pueden aprender lo más rápido posible sin arriesgar. O sea, yo ahí voy filtrando los datos que son los mejores datos que me van a servir para esta toma de decisiones. Los que no me sirven obviamente se filtran y demás. Los que me sirven obviamente se utilizan para ver, por ejemplo, en fincas aledañas a mi empresa o agropecuaria y demás,
se han hecho durante años tantos tipos de experimentos que me sirven. Entonces estos datos se utilizan para poder, digamos, abaratar, digamos, obviamente los costos y el tiempo, que es importante. O sea, me ayuda mucho en lo que es la toma de decisiones. No solamente eso, sino también hay otras tecnologías, como son los drones, la inteligencia artificial, que son tecnologías que están, digamos, íntimamente relacionadas y son muy importantes. También contar un poquito que el Big Data no solamente se utiliza para la toma de decisiones, o sea, para predecir, por ejemplo, cosechas o tipo de análisis, sino también se utiliza para la salud, situaciones, también en situaciones ambientales y demás, en donde estos datos con que cuenta estos datos masivos pueden ser datos estructurales, como ser de Excel, o no estructurales, como ser datos que vienen de Facebook, de WhatsApp o de Word, eh, o pueden ser también datos que vienen de algún tipo de satélites, de algunos sensores de humedad del suelo. Entonces, toda esta acumulación, todos estos macrodatos que vienen de diferentes tipos, que pueden ser estructurales o no, en forma masiva, etcétera, se utilizan para la ayuda, digamos, en este caso de predecir cosechas o toma de decisiones o reducir el tiempo en que me va a hacer realizar este tipo de análisis, este tipo de ensayos, en el caso del cultivo de soja, en estos diferentes tipos de suelos. Y ahí voy a poder yo saber, digamos, en cuál tipo de suelo voy a tener mayor rinde de soja. Bueno, más que nada es eso, y espero que esta clase le haya sido clara. Y bueno, también comentarles un poquito que durante estos 5 encuentros que tuvimos, hay bibliografía adjunta, en las cuales es muy importante, bibliografía básica, con respecto a estas herramientas en el proceso administrativo. Espero que le haya sido de utilidad. Bueno, muchas gracias, me despido, que le vaya muy bien y espero que le haya servido de verdad, de corazón. Hasta luego.